Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El que saluda, ya me habían presentado, soy el profesor economista Ovidio Benítez. Con mucho gusto, le quiero agradecer por esta oportunidad a los directivos, a la institución, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la cual yo estoy sirviendo ya desde el año 2012. Agradecerle al señor decano, licenciado Ariel Ramírez, a la señora directora María Mercedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A mis colegas de la Comisión de Calidad Educativa, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y a ustedes estudiantes, espero que puedan aprovechar estas informaciones. Y bueno, el tema que corresponde a mí va a ser posibles consecuencias de la pandemia coronavirus COVID-19 en la economía paraguaya. Para un inicio de planteamiento, hago mención de 4 frases del economista Paul Samuelson, muy puntuales, que describen y exponen la importancia de los conceptos micro y macro de la economía hacia una perspectiva constructiva y complementaria para el ejercicio de la profesión del contador. Bueno, son frases así muy simples, pero muy enfatizadores. 1. Todas las malas experiencias enseñan algo útil. 2. El consumidor, como se dice, es el rey. Cada uno es un votante que utiliza su dinero como voto para obtener las cosas que quiere. 3. Trato de ser realista, ni optimista ni pesimista. 4. Tarde o temprano, Internet se convertirá en rentable. Es una vieja historia antes hecha por los ferrocarriles y los automóviles. Son las frases escritas por el señor economista Paul Samuelson. Muy bien. Según Samuelson, en el sistema económico hay desequilibrios. Algunos individuos tienen más suerte que otros y esto amplifica las desigualdades. De ahí que sea necesaria la intervención del Estado para reducir las desigualdades y equilibrar los niveles de vida. Eso lo dijo Paul Samuelson, el economista. Conocido, teorías que enfatizan los ideales y las teorías de John Maynard Keynes, que es un conocido economista que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Se pudo aplicar, ¿verdad?, con el Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, algunos altos teorías, aplicaciones por la cual difundía el señor Keynes, que es uno de los ideólogos a la cual acompañaba este economista Paul Samuelson. Muy bien. De ahí viene otro enfoque, lo expresado por Milton Friedman, un economista famoso, que habla también de crisis y dice así: solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Eso lo dijo Milton Friedman, el padre de la economía monetarista, como dicen, ¿verdad? Y gran repercusor de las ideas para las aplicaciones de la economía de mercado de los años 80-90 en Estados Unidos y la Europa occidental. Entonces, estas ideas vienen ya surgiendo acá. Bueno, en años anteriores, cuando gran parte de la sociedad global se negaba que podría haber más otra crisis que no pudiéramos controlar, hoy, cuando la ola de la crisis sanitaria, que requiere ciertos cambios de hábitos sujetos a protocolos sanitarios, se propaga por el mundo, resulta un tema crucial con la difusión de cifras nacionales e internacionales en materia de cooperación, ayuda y endeudamiento, sean ellas no reembolsables o reembolsables más intereses. Además, la necesidad de la transparencia en saber cuánto dinero recibió el Estado y qué sectores son más beneficiados por los mismos, o si realmente los gobiernos de turnos están abriendo las arcas aprovechando una situación nunca antes premeditada ni en los mejores cálculos. O sea, ese debate es constante, sea nacional o internacional. No solamente acá se están abriendo las canillas para poder mitigar esta crisis, también en todas partes del mundo. Entonces surge ahí este debate. Bueno, hablar de crisis, esta crisis sanitaria es recordada hoy en día en par a la gran crisis de la depresión de los años 30, cuando el mercado bursátil de Estados Unidos quedó en bancarrota por la falta de liquidez, dinero en circulación, cuyas causas y consecuencias son: causas,
Estamos hablando de la crisis de los años 30 en Estados Unidos, que fue prácticamente de forma exponencial alcanzó a todo el mundo en esa época. Causas: 1. La caída de la bolsa de valores de Nueva York. 2. Se producía más de lo que el pueblo necesitaba, o sea, no se buscaban mercados objetivos. 3. La no inversión en bancos y particulares. 4. La repartición de capitales. Las consecuencias: quiebra de bancos, estancamiento financiero, baja en la producción, reducción de salarios y desempleos, que con eso contrajo paros y huelgas, surge el nacionalismo y el proteccionismo, y surgen regímenes totalitarios, dictatoriales, en la cual quieren imponerlo el estilo de vida. Ahí vienen los fascistas en Italia, prácticamente el régimen militar en Japón y Adolf Hitler en la Alemania nazis. Entonces tenemos acá lo que va surgiendo, pero está otra crisis ya en tiempo de paz. Otra de las crisis económicas que ha impactado las finanzas internacionales es la de 2008, reciente, que tuvo su origen en el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos y se extendió después, afectando no solo a toda la economía de ese país, sino también a todas las otras naciones, de manera principal miembros de la Unión Europea. En algunos casos, la contracción de la actividad económica y el empleo ha tenido incluso una mayor virulencia con respecto a lo que ha ocurrido en el país de origen. Es decir, por su parte, aunque en un principio la economía emergente casi no fueron afectadas, con el paso del tiempo las repercusiones financieras y reales de la debacle las alcanzaron. Con la particularidad, todas estas crisis son de épocas de paz. Es decir, esta crisis de 2008 prácticamente alcanzó todas las finanzas a nivel mundial, ¿verdad? Porque todos se prendían en función a lo que los mercados de valores podrían crecer o bajar en el día a día, ¿verdad? Esto dio una alerta prácticamente a partir de acá, de esta crisis de 2008, de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos. ¿Dónde se originó esto? Bueno, hablamos de un país, una sociedad de consumo que a partir de los años 80-90 fue promocionando al ciudadano o ciudadano particular, sea hombre y mujer, o a la familia, unión de parejas, puedan decir: mira, queremos nuestra casa propia, queremos nuestro vehículo propio. Entonces surge ahí un mercado de capitales que le da esa posibilidad, oferta monetaria, de poder comprar esos bienes. Pero con el tiempo hubo un problema de endeudamiento de la sociedad, los consumidores, que no podían pagar su cuenta. Entonces se refinanciaba y con el tiempo fue formándose así como bolas de nieve, prácticamente fue formándose altos intereses, que fue formando carpetas de capitales que, por decir, por los intereses, una casa llegaba a costar $1.000.000, pero el costo origen, precio real de esa casa, costaba $150.000. Pero ¿qué pasa? Los bancos siempre colocaban como objetivo de capital los $1.000.000. Entonces, esa fue la realidad, ¿verdad? Con lo que originó esta crisis de 2008. Muy bien, actualmente enmarcamos una crisis sanitaria que lucha para mitigar mediante el total distanciamiento social entre las personas. Es decir, nos encontramos en parar actividades de micro y macro entornos que los agentes económicos necesitan para el desarrollo socioeconómico en pos del incremento de los negocios, que es de suma importancia en toda la economía. Es decir, distanciamiento social, la gente no puede trabajar, no puede activar. Entonces, esa es la realidad hoy en día en comparación con otras crisis. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos principales de los gobiernos y las organizaciones de salud a nivel global para luchar contra esta pandemia global? En primer lugar, están en enfocar en salvar vidas. Desde el principio se habló de eso, con la propagación de este virus, que fue afectando grupos de riesgos y etcétera. En segundo lugar, ayudar a que los países puedan proteger a los más pobres y vulnerables. En tercer lugar, trabajar para salvar los empleos y las empresas. Sumamente importante. Vemos que la actividad económica a lo largo de estos últimos 30 años venía de la dinámica. La dinámica hacía que microeconómicamente y macroeconómicamente las empresas crecían
con eso ayudaba a la economía en su fortalecimiento y en el crecimiento constante del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? La suma total de bienes y servicios finales producidos en un país, sean por los nacionales y residentes en un país. Ese es el producto final. Es decir, si yo en un país se produce un bolígrafo, los bienes intermedios deben ser el plástico, la tinta, la cual se utiliza para producir este bolígrafo, y el diseño industrial, ¿verdad? Viene a ser cómo hacer el modelo, el formato así del modelo, el diseño está, es que un servicio, ¿verdad? Toda esta suma de bienes y servicios hace que tengamos un producto final que es el bolígrafo. Bueno, y la suma de la fabricación, la producción de esto es lo que se suma al Producto Interno Bruto. Muy bien. Entonces nos encontramos, a ver, la situación económica del Paraguay anterior a la pandemia coronavirus. La economía de Paraguay se caracteriza por la predominancia de los sectores agroganaderos, comerciales y de servicios. Tres pilares, garantías de financiamiento estratégico por la que la economía paraguaya se desarrolla. Es como así, ustedes se van en el banco y de cierta forma tienen que dar garantías para poder pedir préstamo. A ver, ¿cuáles son los tres pilares de garantías de financiamiento estratégico por la economía paraguaya se desarrolla? Uno, las represas hidroeléctricas. Según el Balance Energético Nacional 2018, la producción de energía primaria estaba dominada por la hidráulica, 59% en el país, seguida por la biomasa, que es la leña, residuos, carbón vegetal y alcoholes, con un peso de 41%. La represa binacional Itaipú es la mayor productora de energía limpia en el mundo, siendo su copropietario el Paraguay. Actualmente ha transferido un poco más de $1.000 millones anuales al Tesoro Nacional. De ahí viene su importancia en cuanto a la economía. Segundo, la agroproducción. Según datos del Ministerio de Agricultura, producción agrícola 2017-2018, último disponible, los principales cultivos ordenados por volumen de producción tonelada fueron soja, caña de azúcar, maíz, mandioca, arroz, trigo, yerba mate, girasol, canola, cacahuete y sésamo. Los dos principales cultivos exportados son la soja y el maíz. Entonces la agroproducción, de lo que ingresa en el país de divisas, es sumamente importante en nuestra economía. Y hablar de un indicador importante, un indicador macroeconómico, el ingreso de la soja, el maíz. Igual como la producción de energía eléctrica también. Porque nosotros no somos un país propiamente súper industrial como algunos vecinos nuestros, Argentina, Brasil. Pero tenemos la soja, que nos ayuda a tener ingreso de divisa, sumamente importante para nuestra macroeconomía. Comercio exterior de bienes y servicios. Uno de los tres pilares. El tercer punto es el comercio exterior de bienes y servicios. Las importaciones de bienes, tras incremento en 2014 del 1,14, cayeron en 2015 prácticamente 14,6% y en 2016 5,12%, recuperándose significativamente en 2017 a un 17,72%, hasta decir un monto total de 11.524 millones de dólares. Miren ustedes, gente, prácticamente el 30% de nuestro Producto Interno Bruto es generado por el comercio exterior de bienes y servicios en el Paraguay. Esto ha conducido a una reducción del superávit y la balanza comercial en 2014 y 2015, ¿verdad? Que prácticamente el 2,56 del Producto Interno Bruto en 2014 y 1,6 del Producto Interno Bruto en 2015. Recuperándose significativamente en 2016 hasta un 3,76%, volviendo a caer de nuevo en 2017 hasta el 1,41% del Producto Interno Bruto. De ahí la importancia de la pregunta, ¿cuándo se va a abrir las vías, el ingreso al país? Pues sumamente. Pero tenemos la particularidad hoy en día que prácticamente el transporte, ¿verdad?, la logística del comercio exterior sigue trabajando. Todos aquellos productos que van ingresando y aquellos productos que se van exportando. Pero ¿qué pasa? Vemos un mundo quieto, parado, prácticamente trabado, ¿verdad?, por la situación sanitaria que tenemos. Entonces eso hace una ocurrencia de que hay poco movimiento a nivel mundial. Muy bien. Bueno, tenemos después esta realidad actual de la pandemia global. Se suma a la desaceleración
prácticamente esta desaceleración cíclica que venía pasando nuestra economía nacional hasta el año 2019, reciente. O sea, acá siempre había una economía por las fluctuaciones cíclicas, el ciclo económico. Ahí van a escuchar mis alumnos, mis estudiantes, que siempre hablamos de ciclos económicos, etapas de la economía. Siempre yo digo, ¿verdad? No te preocupes, ocúpate. Días mejores vendrán, porque es como el ciclo económico. Hay días mejores, meses mejores, años peores, meses peores, pero de repente años mejores. Entonces, todo forma, es como un ciclo económico, ¿verdad? ¿Qué pasa? A nivel nacional, por la fuerte influencia de las variaciones que ocurrían mundial y regionalmente, las perspectivas de crecimiento económico global venían reduciéndose en el año 2019, como para las proyecciones del año 2020. Lo anteriormente expuesto trae consecuencias en las persistentes tensiones en materia de comercio internacional, la débil producción industrial y un reducido nivel de inversión durante el primer semestre del año 2020, que estamos hablando de enero-febrero, trae esto más o menos así prácticamente encadenado ante el inicio de las cuarentenas de marzo 2020, enero-febrero ya se presentaba una situación de desaceleración económica ya encadenado lo que ocurría a fines del año 2019. Muy bien, la incertidumbre política a nivel internacional no se ha disipado, por ejemplo, lo cual eleva la probabilidad de ocurrencia de sucesos que pueden afectar de manera negativa. Por ejemplo, hablamos de Estados Unidos y China con la guerra comercial, que no han logrado avances en las negociaciones para poner en las tensiones comerciales entre ambos países hasta fines del año 2019, persistiendo los cambios de tono entre sus principales autoridades. Por su parte, en Europa se ha elevado la probabilidad de una salida sin acuerdo del Reino Unido, porque ahí estaba así, la Comunidad Europea, que necesitaba del Reino Unido tener un acuerdo con Reino Unido, porque Reino Unido pudo salir prácticamente de la Comunidad Europea, por votos de personas adultas. Ellos votaron por salir de la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué hace la Comunidad Europea? Mira, si vas a salir, nosotros queremos un tipo de acuerdo. ¿Quieres lo que querés? Y nosotros queremos esto. No queremos que te distancie totalmente. Tiene que haber un cierto convenio, intercambio de bienes y servicios. Pues la economía mundial los pide. Entonces, surgía esa necesidad de un acuerdo con Reino Unido, pero no estaba llegando. Lo que se esperaba que sea resuelto, ¿verdad?, en ese instante. Además, se han sumado factores de tensión en Arabia Saudita por los ataques a las plantas petroleras y en China por las continuas protestas en Hong Kong. Son las realidades que ocurría prácticamente a finales de 2019. Bueno, hablamos en este periodo, la pandemia. Acá tenemos datos reales de cómo está estructurada nuestro Producto Interno Bruto. El crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. Sector primario, tenemos que en 2018 tenemos prácticamente 11,3 y la estructura en sí, ¿verdad?, del sector primario, y cómo fue creciendo prácticamente en 2017 de 6%, 2018 1,2% y en 2019 fue decayendo menos 4,7%, con todos esos problemas que le habíamos citado de agricultura, ganadería y otros sectores primarios. Muy bien, después la parte secundario, ¿verdad?, el sector secundario dentro del Producto Interno Bruto, que forma parte de la manufactura, construcción y parte de electricidad, otras industrias, ¿verdad? Tenemos que en el 2018 conformó 33,6% de la estructura del Producto Interno Bruto. En 2017 hubo un crecimiento de 3,5%. En 2018 2,6%. Un aumento prácticamente. Ahí entra el tema de maquila y otras industrias que ayudaron a este crecimiento en 2018. Y hubo un pequeño descrecimiento, desaceleración de negativo 2,4%. Sector terciario, que forma parte del gobierno general, el comercio y otros servicios, forma parte de la estructura de 2018 del PIB de 47,5%. ¿Qué crecimiento tuvo en 2017? 5,3%. En 2018, 5,3%. Y en 2019, una expectativa de 3,3% de crecimiento. Los impuestos fue aumentando en 2017, pero decayó prácticamente en 2007. Ahí mis amigos que tienen esa teoría que cuanto más presionar al consumidor, al agente económico para que puedan pagar su impuesto, menos
se realiza dicha acción. Ok, ok, ok. Muy bien. Consecuencia en los hábitos del consumidor para mitigar la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Bueno, un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Muy bien. Es un agente económico con una serie de necesidades, pero ocurre cuando lo imprevisible comienza a ser una necesidad y el consumidor tiene la de cambiar los hábitos de consumo para algo no presupuestado. Es lo que ocurrió ahora, ¿verdad? Entonces, eso hace que, por ejemplo, tenemos acá, dentro de las áreas de compras, por ejemplo, hiper, supermercados, distribuidoras y otras, grandes tiendas, prendas de vestir, equipamiento del hogar, venta de vehículos, venta de combustibles, productos químicos farmacéuticos, materiales de construcción, servicio de telefonía móvil. Bueno, dentro de todas estas áreas nos encontramos que el hiper supermercados, eh, productos químicos farmacéuticos y servicio de telefonía móvil son las áreas que más se estabilizaron y que tuvieron un leve aumento en esta época de la pandemia. O sea, llevando acá ya con datos del Banco Central. Muy bien. Y el gasto del consumidor se realiza de acuerdo con las preferencias del consumidor. Por ejemplo, para maximizar su función de utilidad o para priorizar las necesidades por sobre los deseos del consumidor a lo largo del tiempo. Bueno, tenemos acá entonces que entre marzo, abril y mayo hubo una variación interanual en la canasta básica familiar del índice de precio consumidor de 5,4 a 11,3% en mayo de 2019. Vean ustedes, en los mismos meses, pero en el año 2020, este año tuvimos una variación, un leve aumento del interanual de 4,7 y un negativo de 1,9 ya en el mes de abril y mayo prácticamente una variación negativa de 9,7, o sea, bajaron los precios. Entonces, es una realidad que se pudo notar esto a nivel por los indicadores, ¿verdad? En cuanto al índice de precio consumidor. Muy bien, ¿qué pasa en la proyección del PIB, del Producto Interno Bruto? Se verá afectada por las variaciones microeconómicas en cuanto a la oferta y demanda en el mercado nacional y las mismas están sujetas al aumento proporcional en la demanda agregada y oferta agregada dado los mercados regionales y globales. Muy bien, acá tenemos en el 2019 ya el Producto Interno Bruto fue en dólares corrientes 38.962 mil millones de dólares. Fue el Producto Interno Bruto, según lo que acá disponibiliza el Banco Central en 2019. Y en 2020 tenemos un 36.350 millones estimativo. O sea, hay una estimativa de decrecimiento del Producto Interno Bruto hasta la fecha, hasta ayer prácticamente, el último día del mes de mayo, de 2,6 negativo. Bueno, hay muchas teorías sobre eso, pero acá tenemos con datos precisos del Banco Central. Otras, por ejemplo, a nivel, bueno, vamos más adelante viendo esas teorías, por ejemplo. ¿Verdad? La pregunta, ¿existe un plan de desarrollo en el país antes, mediante y después del coronavirus? Sí existe. Se llama Plan Nacional de Desarrollo 2030 y son tres ejes principales con tres estrategias para poder lograr. Mucho antes del coronavirus ya existía este plan. Bueno, ¿qué es la recuperación económica en forma de V, U o L? ¿Y cuál es la más probable? Oh, pregunta muy pretenciosa, ¿verdad? Muy bien. Tenemos acá, en forma de V, este modelo se produce cuando hay un estancamiento brusco de la economía, pero la vuelta a la normalidad también es rápida. O sea, que estamos hablando de que prontamente hablamos de meses, inclusive 6 meses o un año puede que se recupere la economía. Estamos apostando y rezando para que esto pueda ocurrir. Pero hay datos muy esperanzadores, ¿verdad? Mucha esperanza para que pueda ocurrir esto. Se habla de la recuperación en forma de U, cuando, a diferencia de la D, los indicadores económicos tardan más tiempo en llegar a los niveles a los que se encontraban antes de la recesión. La mayoría de expertos inclinan esto por esta opción. Podemos hablar inclusive de 3 a 5 años. ¿Mm? 3 a 5 años, más tardar. 3 a 5 años puede ocurrir muchas cosas, ¿verdad?
mm, varias situaciones microeconómicas. Bueno, en forma de L. ¿Qué ocurre en forma de L? Bueno, en forma L tenemos acá cuando hay una recesión en la economía y su posterior recuperación, inclusive es muy lenta y puede durar años, incluso décadas. Ojalá que no ocurra esto, ¿verdad? Pero hay mucha esperanza, por ejemplo, más todavía esto que dice, la esperanza por los movimientos registrados el 31 de mayo a nivel global, que dice el informe Morgan Stanley, que menciona indicadores positivos en Estados Unidos, Japón y Europa, que hay un efecto rebote iniciado ya en mayo, 31 de mayo, reciencito. En base a indicadores de movilidad de varios países y diferentes datos, uso de tarjeta de crédito, ventas minoristas, etcétera, el informe da cuenta de un aumento en mayo respecto de abril. Dice que la recuperación en la industria será más rápida que la de servicios y destaca la veloz y coordinada reacción de las autoridades económicas de Estados Unidos, Europa e incluso Japón y China, con paquetes de estímulo monumentales y una acción que esta vez, dice el banco, tuvo escala, rapidez y coordinación. O sea, estamos mejorando, gente, en la implementación, la aplicación de las medidas correctivas hacia nivel económico. Hablando de eso, ¿qué hace el Paraguay al respecto? La gestión pública del Estado paraguayo para mitigar la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Tenemos la ley 6524-20, prácticamente en marzo ya fue homologado ya el Poder Ejecutivo, Legislativo promulgó esta ley. Es prácticamente agarrar el corazón del PGN, el Presupuesto General de la Nación, y mover así, sacudir y colocar, mira, tenemos 1.600 millones para mitigar la economía. Muchos dirán, ¿por qué esto? Es que hubo casos anteriores como la crisis del 94, la crisis bancaria de los bancos paraguayos, ante la situación que los ahorristas quitaban su dinero, prácticamente quedó en la economía comenzó a desacelerar prácticamente y algunos bancos fueron a la quiebra y actuó muy tarde el gobierno y el Banco Central, ni qué decir. Bueno, entonces vino la crisis política en 98, que fue un factor predominante también para la caída de nuestra economía. ¿Y qué pasó ahí? El Estado comenzó a no funcionar. 3, 4 meses se le debía a los maestros, a los enfermeros, a los médicos, a toda la estructura del Estado. Prácticamente no existía Estado porque los funcionarios ya cabibajos no cobraban ni nada por la crisis económica, crisis política que surgía en esa época de 98, ¿verdad? La crisis económica 98. Pueden buscar en internet, hubo varias situaciones ahí, ¿verdad? En la lucha de poder siempre, ¿verdad? Después de eso vino más situaciones ya con gobiernos anteriores, ya estabilizando ya la situación sociopolítica. Bueno, acá tenemos lo que fue 1.600 millones prácticamente eh, eh, prestado hace poco. ¿Para qué? Para varias medidas de ajuste de política crediticia y monetaria del SP. Acá tenemos, inclusive se habla de una propuesta de plan de recuperación que ya se estaba instalando, ¿verdad? Que una ejecución de inversión de pública estimada 2020, ¿verdad? Que ya se aplicó de los 1.506 millones de dólares. Apenas ya se aplicó 300, pues vino 300 millones, que hablaba en generar 124.000 empleos directos e indirectos. Faltan 1.210 millones. Vamos a ver cómo se aplica eso, ¿verdad? O sea, existía ya un plan de recuperación prácticamente. Muy bien, el endeudamiento, ¿cómo va? Tenemos acá datos reales, yo traje esto de Hacienda, corroborando con el Banco Central. Tenemos hasta el 31 de diciembre de 2019, 7.229 millones 396 mil dólares. Más, esto fue en 31/12. Ahora tengo que sumarles los 1.600 millones de este año, ¿verdad? A sumar, gente, cada uno con su calculadora, por favor. Muy bien, entonces tenemos acá estos datos precisos, ¿verdad? La conclusión, bueno, esta es la situación actual, conforme va avanzando la mitigación de esta crisis sanitaria sin precedentes, pero más allá de los logros que se ha podido alcanzar o las soluciones de contingencia que se establecieron, es importante analizar las consecuencias económicas que podrá traer para el país, en especial lo referente al pago de préstamo, que de alguna manera somos responsables todos los que pagan impuestos y forman parte de lo denominado empleo formal, así como las generaciones futuras que pagarán el costo de este emprendimiento. Para analizar esta situación también es importante mirar hacia el futuro inmediato. Lo más probable es que podamos salir de esto
la cuarentena terminará, saldrán vacunas, medicamentos capaces de controlar, Dios mediante, Dios por favor, de manera definitiva este virus. Y se va a reducir a gran medida el pánico y el miedo que ha generado con el tiempo esto, ¿verdad? Las inversiones volverán, las inversiones privadas o públicas, eso es lo que esperamos. Y todo esto en poder estabilizar económicamente de forma permanente micro y macro actividades que hacen que nuestro país pueda tener un crecimiento estable de la economía. Ok, muchísimas gracias. Espero la respuesta, preguntas de ustedes para lo que podamos de repente aportar, ¿verdad? En las respuestas. Muchísimas gracias. No, no desistan de sus sueños y muy buenas noches para todos.